Geocentría en contraposición con heliocentría. Es muy interesante revisar los textos antiguos y las representaciones gráficas, los petroglifos y todas las ilustraciones que nos dejaron nuestros antepasados a la luz de esta emergente tendencia de considerar nuestro mundo como una superficie plana y geoestacionaria sobre la cual rotaría el cielo o nuestro universo local. Es muy interesante porque cuando he revisado el material de Sitchin me he topado con que comete un error de bulto, y es que en esa representación del cilindrosello que veremos con la nomenclatura VA243, donde se ilustra Mul Mul, donde tenemos una ilustración gráfica de Mul Mul, Sitchin atribuye que ese centro grande pues da por hecho, digamos, que es el Sol. Él dice que el Apsu, cuya traducción literal es las aguas profundas o lo que ha existido desde el principio, es el Sol. Y entonces interpreta todo este modelo cosmológico de los sumerios desde un punto de vista heliocentrista. Es muy curioso y es muy llamativo el hecho de que él omitiera de que la cosmología sumeria concebía nuestro mundo como una superficie plana, con una bóveda que la cerraba y con un mundo también inferior, ¿no? Un mundo interior. Así que vamos a revisar las cosmologías, esas crónicas sitchinianas, a la luz de estos nuevos datos del geocentrismo. La representación sumeria de un preciado cilindrosello acadio con la nomenclatura VA/243 ilustra 12 cuerpos con un astro mayor situado en el centro. Por su parte, el poema épico titulado Enuma Elish, o dicho en español, Cuando en lo alto, ofrece una narrativa jerárquica y cosmológica, mezclando acontecimientos celestes con sucesos y rivalidades entre dioses del panteón. Algo que ocurre por igual en tratados cosmológicos tan dispares como los de griegos y mayas, manteniendo una línea general con el cataclismo del libro Kolbrin. Siempre será de agradecer el sesudo trabajo de Zecharia Sitchin, que nos legó su colección literaria de crónicas de la Tierra. Sitchin asentó las bases para que pudiéramos extraer paralelismos y elaborar hipótesis que puedan sugerir líneas distintas de las suyas. El VA/243 es un buen punto de partida. La impresión del sello descubre un clúster o sistema planetario que en lógica es el nuestro. Como no coincide con el modelo cosmológico, resulta irresoluble, y los doctos de la historia se aferran a que, según el texto Mulapin, Mul Mul son las Pléyades, conocido como cúmulo globular Messier 45. Pero Mul significa literalmente astro, y Mul Mul no alude a una constelación, sino que se entiende como el astro que contiene todos los astros, el cuerpo celeste que congrega a los demás, el Apsu, el océano profundo o las aguas dulces, aquel que existe desde el principio, con los respectivos planetas. Las Pléyades, por su parte, es un cúmulo globular abierto que se piensa dista 444 años luz de la Tierra y tiene unos 12 años luz de diámetro, compuesto por entre 500 y 1000 estrellas. Mul Mul, como indicó Franz Kugler, es un grupo de 12, Mul Mul Ulshu 12, leyó en una de las tablillas sumerias. De hecho, en la llamada tablilla TE, leemos que Mul Mul contiene todo en todo, 12 miembros a donde la luna y el sol pertenecen. Descripciones detalladas que impiden relacionar a Mul Mul con las Pléyades. El 12º planeta es referido en el poema Enuma Elish como Marduk, pero después del triunfo y ascenso al trono del dios, su nombre es cambiado por Neberu, como se indica en la tablilla 5, línea 6. Las escrituras sumerias son muy ricas y en lo que a dioses Anuna Elohim compete, registra cuando crearon, restauraron o importaron la humanidad con una avanzada ingeniería genética, empleando bien su propio ADN o quién sabe qué material genético. Tal vez un cóctel interespecie con un mapa genómico impensable. El estudio del ADN mitocondrial reveló que todos los seres humanos partimos de una abuela común llamada la Eva mitocondrial, y es un dato comprobado y correcto. Pero de aceptar este hecho a admitir que la Eva mitocondrial es un antepasado simiesco casi recién bajado de los árboles, hay gran diferencia.
El Enuma Elish o poema épico de la creación es otro legado a revisar con atención. Fue recuperado por Henry Layard en 1849, en unas tablillas de arcilla de escritura cuneiforme desenterradas en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal, Nínive. El texto, datado con entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad, muestra una relación con la teogonía de Hesíodo, donde cosmología y teología politeísta se aunan, describiendo una creación universal con los devenires cotidianos de los dioses, poniendo nombre de dioses a los planetas y relacionándolos respectivamente según rango o importancia. La traducción literal del Enuma Elish dice: cuando en las alturas el cielo no había recibido nombre y abajo el suelo firme no había sido llamado, nada salvo el primordial Apsu, su engendrador, Mumu y Tiamat, la que dio a luz a todos. Sus aguas se entremezclaron. Y vemos que refiere a Tiamat como un mundo desconocido inmenso de masa y volumen impredecible, con cuya materia se forman los otros astros, quitándole los méritos al Sol. Y prosigue: ninguna caña se había formado aún, ni tierra pantanosa había aparecido, ninguno de los dioses había sido traído al ser aún, es decir, no había otros mundos. Nadie llevaba un nombre, sus destinos eran inciertos. Y fue entonces, nos dice el Enuma Elish, cuando se formaron los dioses en medio de ellos. Sus aguas se entremezclaron, los dioses se formaron en medio de ellos. El dios Lamu y el dios Lahamu nacieron y por su nombre se les llamó. Antes de que hubieran crecido en edad y en estatura hasta el tamaño señalado, el dios Anshar fueron formados sobrepasándoles. Y prosigue: cuando se alargaron los días y se multiplicaron los años, periodos muy grandes, el dios Anu se convirtió en su hijo, en alusión, a mi entender, al ascenso de Anu a soberano o heredero del universo local, pues Anu o An es la principal deidad de los Anuna y los pueblos de Oriente Medio desde que se formaran las primeras ciudades del mundo. Entonces, continúa la narración, el primogénito de Anshar, Anu, como su igual y a su imagen, engendró a Nudimut, que es Enki o Ea en el panteón de dioses sumerio-babilónicos, el señor de la tierra o el señor de las aguas, respectivamente. Los hermanos divinos se agruparon, perturbaban a Tiamat con sus avances y retiradas, lo que apunta a una interacción electromagnética entre los astros. Alteraban el vientre de Tiamat con sus cabriolas en las moradas del cielo. Apsu, es decir, las aguas primordiales, no podía rebajar el clamor de ellos. Tiamat había enmudecido con sus maneras, sus actos eran detestables, molestas sus maneras. En la cámara de los hados, el lugar de los destinos, un dios fue engendrado, el más capaz y sabio de los dioses. En el corazón de lo profundo, fue Marduk creado, un nuevo dios celeste o un nuevo astro. Se formó en lo profundo, lejos, en el espacio, en una zona donde se le había conferido un destino de planeta. El que lo engendró fue Ea. Su silueta era encantadora, brillante el gesto de sus ojos. Era el más noble de los dioses, el más alto. El señor Marduk salió y emprendió su marcha hacia Tiamat. Enfurecida, enderezó su rostro. Entre sus labios sostenía un conjuro. Una hierba para destruir veneno llevaba apretada en su mano. Acércate que tú y yo nos encontraremos en combate singular, lo que podemos comprender como una alegoría de Marduk penetrando en la órbita o banda por delante de Tiamat. Ciertamente cabe preguntarse, ¿estamos en Apsu o en Tiamat? ¿Dónde se ubica el ser humano en esta cosmología? Prosigue el texto. Cuando Tiamat escuchó esto, quedó como poseída.
la razón la abandonó. Enfurecida, Tiamat gritó agudamente, es decir, una alusión a un stentor atmosférico en el planeta, a un sonido fuerte en el cielo. Y sigue el Enuma Elish. Hasta sus raíces, las piernas le temblaban ambas juntas, lo que alude a un cataclismo sísmico en Tiamat por la proximidad e injerencia electromagnética de Marduk. Ella recitó un conjuro, lanzó su encantamiento, es decir, atrajo a Marduk a su campo electromagnético, mientras los dioses de la batalla afilaban sus armas. Entonces, trabaron encuentro Tiamat y Marduk, el más sapiente entre los dioses. Y prosigue. Compitieron en combate singular, acerrojados en batalla, lo que podemos entender como que Marduk rodea a Tiamat. El Señor desplegó su red para envolverla, es decir, la atracción magnética. Al mal viento que detrás de él venía, lo desató contra el rostro de ella. Cuando Tiamat abrió la boca para consumirlo, él introdujo en ella el mal viento, de modo que ella no cerró los labios. Al cargar sobre su vientre los vientos impetuosos, al ser impactada en realidad por una gran cantidad de objetos de todos los tamaños, su cuerpo se expandió, es decir, como una ruptura continental, dejando al descubierto las entrañas del planeta Tiamat. Recordemos que el Kolbrin también aludía a que la Tierra creció con toda esa caída de restos y que sus mares y sus continentes se expandieron. Entonces, prosigue el texto, su boca quedó ampliamente abierta. Él soltó la flecha. Esta flecha desgarró su vientre, cortó a través de sus entrañas, lo que es un resquebrajamiento total de la corteza y las capas interiores, hendiendo el corazón, dice el texto, es decir, literalmente perdiendo el corazón. Habiéndola subyugado así, extinguió su vida, derribó su cadáver y se puso de pie encima de él. Después de que hubo muerto a Tiamat, la capitana, su banda, se demolió, se desmenuzó su tropa. Todos los dioses auxiliares que iban a sus lados, temblando de terror, volvían sus espaldas de un lado para otro, con el fin de salvar y conservar sus vidas. Estrechamente cercados, no pudieron escapar. Dice la epopeya de la creación sobre Marduk, el astro errante. Él construyó las estaciones para los grandes dioses, fijando a sus iguales astrales como constelaciones. Él determinó el año por el nombre de las regiones. Él designó 3 astros para cada uno de los 12 meses. Tras definir los días del año por las figuras celestes, él estableció las estaciones de Júpiter para determinar sus bandas, lo que vemos como, o entendemos como, la eclíptica y el ecuador celeste, también denominado por los sumerios el camino de An. A su lado, estableció las estaciones de Enlil y Ea, los hijos de An, que junto a él conforman la Trinidad divina de los sumerios. Tiamat, que aparece increpado por la presencia de otros cuerpos celestes, Lamu y Laamu, que serían Marte y Venus según las hipótesis de Sitchin, es invadido en su órbita por un astro mayor, el que se identifica como el más grande de los dioses, y luego impactado por un viento maligno que venía detrás de Marduk, como un planeta cometa o como un dragón brillante en los cielos. Hace aproximadamente una década, cuando empecé a estudiar estos textos de Sitchin y también otros textos antiguos, tras la pista de ese dragón rojo brillante, de ese monstruo de los cielos, de ese Marduk, Nibiru, Hercolubus, o como quiera que se le llame, me convencí de que para comprender debidamente el Enuma Elish, el poema épico de la creación, era necesario observarlo siempre conjuntamente con esa figura astral, con ese Mul que nos ilustra el sello VA 243. Allí podemos encontrar ese mundo central, ese Apsu, esas aguas primordiales sobre una estrella de David. Me resisto a creer que Sitchin pasó por alto este gran detalle, sobre todo comprendiendo la naturaleza y el origen del escritor afincado en Nueva York. Resulta interesante que si revisamos, por ejemplo, las cosmologías sobre la creación de los aztecas, nos encontramos con que hay 2 versiones y en una de ellas son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca los que parten a ese mundo primigenio, a esa tierra primigenia que dicen que ya existía de antes, pues la parten en 2, ¿no? Esto se conjuga ciertamente con esa hipótesis Tiamat, con esa hipótesis
de medio mundo, pero ciertamente no podemos ubicarlo, no podemos encajarlo todo todavía con precisión. En una versión babilónica del Enuma Elish, Zecharia Sitchin traduce: las encrucijadas del cielo y la tierra ocupará. Por encima y por debajo, ellos no cruzarán. Deben esperarle. Planeta, que es brillante en los cielos, ocupa la posición central. A él rendirán homenaje. Él es el que, sin cansarse, sigue cruzando por en medio de Tiamat. Que cruzar sea su nombre, aquel que ocupa el medio. Por eso es nombrado en Sumer como Neberu, es decir, el que cruza. Es más, Mulmul de hecho, a mi juicio, no está representando un astro con astros en derredor, o sea, un planeta con planetas alrededor, sino que está representando precisamente el centro de la creación, el lugar donde nos encontramos nosotros los seres humanos y los otros mundos, las otras moradas celestiales, porque no dejarían de estar bajo un mismo cielo, que estarían en la periferia, que estarían en el exterior de ese mundo en el que nosotros habitamos, encerrados, ¿verdad?, en ese anillo de hielo. La teogonía de Hesíodo cuenta cómo, tras el caos, es decir, después del gran impacto cósmico, surgió Gea, la de amplio pecho, la eterna fundación de los dioses del Olimpo, es decir, la que formó a los demás dioses planetas. Su propio ser, prosigue la teogonía, sin mediar el grato comercio, trajo a Urano, el cielo estrellado, su igual, para cubrirla a ella y a las colinas, y también a Ponto, la infructuosa profundidad del mar, es decir, lo que los sumerios llamaban el Apsu. Acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Ceo, a Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Nemósine, a Febe de áurea corona y al amable Tetis. Después de ellos, concluye la teogonía, nació el más joven, Cronos, o lo que hoy podríamos llamar el tiempo. Gong Gong, o dragón rojo, en la mitología china, es el dios chino del agua, responsable de las inundaciones. Una de las historias más importantes de Gong Gong cuenta que en su intento por mostrar que era más poderoso, reta al dios del fuego, a Zhu Rong, a una batalla por el trono del cielo. Mismo lugar donde se da el encuentro por varios días hasta que ambos caen a la tierra, siendo Gong Gong quien recibe la derrota. Posterior a esto, Gong Gong da un gran golpe con su cabeza al monte Buzhou, que se decía era uno de los pilares del cielo. Metafóricamente, la leyenda de Gong Gong refleja el encontronazo de nuestro sol con otro sol, Marduk o Gong Gong. El hecho es que tal acto causó gran daño, teniendo como consecuencia la inclinación del cielo al noroeste y el desplazamiento de la Tierra al sudeste, además de resquebrajarla por las grietas, corrieron agua y fuego, lo que causaría la muerte de todo. El Popol Vuh de los mayas, el primer libro pintado, que vendría a ser como la Biblia maya, comienza sus páginas así. Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores.
He aquí el relato de cómo estaba todo en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. He aquí la primera historia, la primera descripción. No había un solo hombre, un solo animal, pez, cangrejo, pájaro, madera, piedra, barranca, hierba, selva. Solo el cielo existía. La faz de la tierra no aparecía. Solo existían la mar ilimitada, eso que los sumerios llamaron el Azu, todo el espacio del cielo. No había nada reunido, nada junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. Posteriores páginas entran a relatar cómo los constructores, los formadores, los procreadores, los engendradores hablan entre sí y determinan crear al hombre. La cosmología hindú describe en el Purusha Sukta, el 10º himno del Rig Veda, que es un texto datado a mediados del segundo milenio de Cristo, a Purusha. A partir de su cuerpo se crearon el mundo y las varnas, es decir, las personas. Se lo describe con 1000 cabezas y 1000 pies. De él emanó Virak, el principio creativo femenino, a partir de la cual Purusha renació antes de que el mundo se hiciera con los pedazos de su cuerpo. Descripción idéntica a la que se registra en otros textos de los Veda, o en los Shatapatha Brahmana, en el Svetasvara Upanishad o el Mugdala Upanishad, o incluso en oraciones mantra más actuales como el conocido Gayatri Mantra. En el sacrificio del Purusha, es decir, en la ruptura de ese mundo primigenio que podríamos llamar Tiamat, según la cosmología hindú, se crearon por primera vez los mantras védicos, los caballos y las vacas. Los brahmanes, es decir, los sacerdotes, se hicieron con la boca del Purusha, los kshatriyas con sus brazos, los vaishyas con sus muslos y los shudras, que serían los esclavos, con sus pies. La luna, dice el texto, se hizo con aire vital, el sol con sus ojos. Es decir, la luna y el sol se hicieron con partes de este mundo primigenio según estos textos védicos. El cielo prosigue con su cráneo. Es una analogía, ciertamente, que describe cómo las distintas partes del mundo, los seres humanos, la luna e incluso el sol, surgen del Purusha, del mundo primigenio. Los dioses Elohim, también bajo el epíteto deífico de Yahvé en la Biblia, cuyo libro del Génesis bebe claramente del mito de Atrahasis y otros textos mesopotámicos donde son llamados los Anuna, describe aspectos como la creación del ser humano y la restauración post-cataclismo de nuestro mundo. En el Génesis bíblico, en efecto, se relata cómo unos dioses creadores edifican el mundo separando las aguas, ordenando los elementos geológicos y preparando el cielo para sostener la vida. Hechos que se repiten en el libro Kolbrin, en los mitos griegos, americanos ancestrales o babilonios, en la cultura china, budista, japonesa, en Europa del Este, en Irlanda, en Serbia y en la casi totalidad de cuantas existen. Todas detallan sin excepción, cada una a su modo, una reconstrucción del mundo post-cataclismo que habría de ejecutarse naturalmente sobre una base de materia o astro ya existente. El Sol no causa la aparición de los distintos mundos según estas fuentes. Es algo como un mundo inmenso, Tiamat, el planeta madre de la vida, quien actúa a modo de nube protosolar. Ciertamente yo creo que Mul refiere a nuestro mundo, al astro que contiene todos los astros, a ese Apsu o aguas primordiales con toda la creación alrededor. Sabido es que distintos campos magnéticos sobre un medio líquido generan posiciones geométricas perfectas de forma automática. En la traducción literal del Génesis hebreo, no en la Vulgata que maneja el cristianismo, que es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, que se realizaría a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo, entre los versos que componen la acción divina de esta traducción literal, podemos leer: comienzos. Dios creó cielo y tierra. Tierra, vacío, soledad. Negro sobre los fondos. Soplo de Dios. Movimiento sobre las aguas. Y vemos que en los relatos bíblicos, Job, por ejemplo, también ensalzó a Yahvé como arquetipo de la creación y Señor celestial, destacando una espectacular ingeniería capaz de ordenar astros en órbitas, terraformar
todo un mundo separando continentes, océanos y aguas dulces, e incluso sellar sus cielos para hacerlos limpios y respirables. Y podemos leer a Job diciendo: el dosel repujado extendió en el lugar de Tejón. La tierra suspendió en el vacío. Su poder detuvo las aguas. Su energía partió a la altiva. Su viento extendió el brazalete repujado. Su mano extinguió al sinuoso dragón. Y teólogos expertos ahora indican que la palabra hebrea Tejón, aguas profundas, proviene del sustantivo babilónico Tiamat, y aceptan que las referencias bíblicas bebieron directamente de las épicas cosmológicas sumerias, las mismas en que se describe la lejanía del planeta invasor Marduk, descrito como un sinuoso dragón. Aquí, a pesar de que los exégetas se declinan hacia una hipótesis atrevida, ¿no?, y es reconocer el hecho de que el Tejón se correspondería con esa Tiamat, no puedo estar más en desacuerdo, porque Tejón significa aguas profundas. Es decir, aquí de nuevo se está cometiendo un error muy en la línea de las fallas que hemos visto con Sitchin. El Tejón, las aguas profundas, no puede referir a Tiamat, sino al océano profundo, a las aguas primordiales, es decir, al Apsu. El océano profundo, las aguas profundas. No Tiamat, no refiere a la madre de la vida. Ciertamente, antes que la Tierra, el oxígeno y la atmósfera se estabilizaran, nuestro mundo vivió una época de erupciones volcánicas masivas, ríos de lava y nubes negras que cubrían el cielo y hacían imposible la vida. La predicción científica está en consonancia con los textos antiguos en este concreto, salvo que esa metamorfosis está ocurriendo a causa de un choque cósmico con otro astro. Un impacto de este calibre mezclaría y desubicaría los estratos geológicos naturales, produciendo las contradicciones cronológicas con que se topa actualmente la arqueología. La historia es confusa, pero se dice que encontraron la Biblia Kolbrin alrededor del siglo XII en Inglaterra. Es un texto compuesto por 11 libros con una antigüedad estimada de 3.600 años. La primera parte del libro Kolbrin coincide con el periodo en que fue escrito el testamento de la Biblia judeocristiana. Los 6 primeros libros se atribuyen a los egipcios y los restantes a sacerdotes celtas. En el tercer capítulo del primer libro, La destrucción y la reconstrucción, se narran los mismos sucesos de creación del Enuma Elish y de las épicas cosmológicas que hemos estado valorando. De hecho, se aborda su reconstrucción. En el tercer capítulo del primer libro, La destrucción y la reconstrucción, se narran los mismos sucesos de creación del Enuma Elish y de las épicas cosmológicas que hemos revisado, aludiendo un impacto de proporciones planetarias y la terraformación de un mundo yermo en la actual Tierra. Un mundo, en efecto, donde hubo no una, sino 2 creaciones, donde los hombres sufrieron la destrucción causada por el impacto del astro errante Marduk, que por su cola ha sido llamado también dragón o dragón rojo. El texto también detalla cómo tras la catástrofe los seres humanos salieron de sus cavernas y refugios contemplando un mundo completamente nuevo y distinto al que conocieron sus padres. Es un libro muy revelador, apócrifo, porque a la Iglesia no interesaba incluir un texto donde hay 2 creaciones del mundo y los seres humanos ya vivían en comunidades organizadas cuando ocurrió aquel arcano impacto de Marduk con Tiamat, y viendo ese desastre descrito no solo en la Biblia Kolbrin, sino, como hemos visto y como veremos, en textos arcanos en cosmologías antiguas de otras civilizaciones y, por supuesto, en el Enuma Elish babilónico. Se sabe, y la historia viene desde épocas antiguas, que hubo no una creación, sino 2. Una creación y una reconstrucción. Es un hecho conocido al sabio que la Tierra renació completamente en una segunda rueda de creación después de su destrucción. En la hora de la gran destrucción de la Tierra, Dios hizo que viniera desde fuera del cielo un dragón para abarcarla alrededor. El dragón era espantoso, lo que parece una alusión al luminoso planeta Marduk Nibiru, simbolizado como un dragón celeste. Mirad, azotó su cola, respiró hacia afuera el fuego, y los carbones calientes y una gran catástrofe fue infligida sobre la humanidad.
El cuerpo del dragón fue enrollado en una luz brillante fría y debajo, en el vientre, un matizado resplandor rubicundo, de un color rubio tirando a rojo, mientras que detrás de él arrastró una cola que fluía del humo. Arrogó hacia afuera las escorias y las piedras calientes. Su respiración era asquerosa y hedionda, envenenando las ventanas de la nariz de los hombres, lo que alude a un posible envenenamiento del aire. Su paso produjo grandes truenos y relámpagos, desgarrando y oscureciendo el cielo. Todo el cielo y la tierra se calentaron. Los mares fueron aflojados de sus horquillas y crecieron con un color rosado, vertiéndose a través de la tierra. Había un sonido de trompetas tremendo, estridente, que superaba incluso el grito de los vientos desatados. Un sonido de trompetas que actualmente estamos interpretando con la palabra hum o el zumbido y que estamos escuchando de forma más que habitual en los cielos de todo el mundo. Y prosigue el texto. Los hombres, agrupados con terror, estaban enojados con la tremenda vista de los cielos. Los soltaron de sus sentidos, lo que alude a que perdieron la cordura, y fueron estrellados alrededor, enloquecidos. No sabían lo que hacían. La respiración les fue aspirada de sus cuerpos y, prosigue, los quemaron con una ceniza extraña. Entonces pasó, dejando la tierra envuelta en una oscuridad y frunciendo el ceño. La capa que rubicundamente fue encendida para arriba, lo que podría ser la atmósfera, cayó adentro. Los intestinos de la tierra estaban abiertos. La cólera del monstruo de los cielos fue soltada en los cielos. Azotó alrededor con furia llameante, rugiendo como 1000 truenos. Vertió desde abajo la destrucción ardiente, retorciéndose en medio de una gruesa sangre negra. Puede que una emergente lava, quizá cubriendo la superficie, o quién sabe si grandes pozos u océanos subterráneos de petróleo. Y prosigue el texto. Tan impresionante y temeroso era el aspecto del mundo que, en la memoria compasiva del hombre, sus pensamientos se sofocaron como una nube, olvidando su memoria. La tierra vomitó adelante grandes ráfagas de respiración asquerosa, lo que podemos entender como una emisión de gases interiores, quizá azufre, y de las bocas, prosigue el texto, tremendas que se abrían en el medio de la tierra. El libro Colbrinn describe cómo la mayoría de habitantes murieron en efecto por el aire envenenado, sin luz, por una gran nube de polvo y cenizas, quemados, caídos en las grandes grietas de la superficie o machacados por piedras que se estrellaban, lo que podría ser perfectamente una lluvia de aerolitos de todos los tamaños. Más adelante prosigue el Colbrinn. Otro astro del monstruo del cielo se ensambló a la tierra. Esto podría aludir a una luna de Marduk. Procedía de la cola del monstruo, pero los dos no se podrían ver inmediatamente. El monstruo del cielo reinó y rabió sobre la tierra, haciendo batalla para poseerla, pero los muchos espadas aplanados de Dios los cortaron en pedazos y sus cuerpos al caer agrandaron la tierra y el mar. Es decir, la lectura aquí sugiere un impacto de un satélite de Marduk con otro u otros de Tiamat y la posterior caída de toda esa escombrería, de toda esa piedra desde el cielo hacia la tierra, que dice que es tanta que llegó incluso a agrandarla, tanto la tierra como el mar. Y concluye esta primera destrucción el texto diciendo que, de este modo, la primera tierra fue destruida por la calamidad que descendía desde fuera de los cielos. Aquí, en efecto, concluye la destrucción de la superficie del planeta Tiamat por la cola de ese dragón brillante, de ese monstruo de los cielos que llegó desde lo profundo del espacio. Las cámaras acorazadas del cielo se abrieron para producir a monstruos más temibles que cualquiera que frecuentara antes los sueños inquietos de los hombres. Fueron hasta los hombres y sus lugares de vivienda. Solo los cantos rodados del cielo, los planetas y la tierra roja seguían donde estaban antes. En medio de toda la desolación, algunos hombres sobrevivieron, porque no se destruye al hombre fácilmente. Se arrastraron afuera de las cuevas y descendieron de las laderas. Sus ojos eran salvajes y sus miembros temblaron. Sus cuerpos sacudieron y sus lenguas carecieron de control, lo que alude claramente a la pérdida de su idioma natal. Sus caras, prosigue, fueron torcidas, lo que podemos entender como malformaciones, y la piel colgó flojamente en sus huesos, famélicos y muy débiles.
estaban como bestias salvajes enloquecidas, caminando por una tierra que ardió en llamas. No sabían ninguna ley, siendo privados de toda la sabiduría que antaño tenían, y fueron los que los habían dirigido. Referencia a cómo los seres humanos, arcanos en el tiempo, fueron devastados por un cataclismo y perdieron toda sabiduría y conocimiento anterior. La Biblia Kolbrin atribuye todo este acto a un castigo de Dios, un sacrificio a los cielos por los pecados de los hombres, para que rectifiquen. Sigue el texto diciendo que entonces el gran pabellón abarcó la tierra, y la nube de polvo que la envolvía en una oscuridad pesada, y fueron perforados por la luz rubicunda, y el pabellón barrió abajo con grandes chaparrones y aguas de tormenta rabiosa. Las frescas lágrimas de luna fueron vertidas para la señal de socorro de la tierra y las aflicciones de hombres. Cuando la luz del sol perforó la cubierta de la tierra bañándola en su gloria de la revitalización, la tierra conocía noche y día, porque ahora había épocas de luz y épocas de la oscuridad. Es decir, alude que a partir de este momento hubo noche y día. El pabellón de la sofocación, antes citado, que podemos entender como alguna suerte de ingenio tecnológico, rodó lejos, dice el texto, es decir, se fue de nuestro mundo, de nuestra tierra. Y las cámaras acorazadas del cielo llegaron a ser visibles y útiles, lo que parece indicar una restauración en efecto de la atmósfera acorazada, cerrada y el pertinente equilibrio de sus gases, porque consigue detallar este aspecto en los siguientes matices. Dice: el aire asqueroso fue purificado y el nuevo aire arropó la tierra renacida, blindándola del vacío hostil, oscuro del cielo. Es decir, lo que decíamos, una nivelación del oxígeno a través del blindado, del sellado de la atmósfera, en la que ya se habría incluido ese día y esa noche que antaño no estaban. Las tempestades de la lluvia dejaron de batir sobre las caras, es decir, sobre los continentes de la tierra. Las aguas calmaron su agitación. Los terremotos no rasgaron más la tierra abierta, lo que podemos entender como un cese progresivo de la actividad sísmica. Ni era, es decir, campo o prado, quemó y enfrió las rocas calientes. Los chubascos incipientes, entendemos, solidificaron el magma y detuvieron todos los incendios que habían en ciernes. Las masas de la tierra fueron restablecidas en la estabilidad y la solidez, manteniéndose firmes en medio de las aguas circundantes. Los océanos recurrieron a sus lugares asignados y la tierra se colocaba constante sobre sus fundaciones. El sol brillaba sobre tierra y mar y la vida fue renovada sobre la faz de la tierra. La lluvia cayó suavemente una vez más y las nubes del paño grueso y suave flotaron a través del cielo diurno. Las aguas fueron purificadas, el sedimento se hundió y la vida creció en abundancia. La vida, en efecto, fue renovada, pero era diferente. El hombre sobrevivió, pero él no era igual. Aquí podemos entender que el texto reseña la involución no solo intelectual, sino también física del ser humano. Es más, no solo refiere al ser humano, sino habla también de nuestra luminaria principal, cuando dice que el sol no era el mismo, pues había sido renovado, y una luna había sido quitada. Como vemos, alude a una época sin luna. El hombre estaba en medio de la renovación y de la regeneración. Él miraba para arriba a los cielos, con miedo a las energías tremendas de la destrucción que acechaban desde allí, o lo que podemos entender como un recuerdo atávico de Marduk, que jamás se borraría del mismísimo ADN de los seres humanos. En adelante, los cielos apacibles llevarían a cabo un secreto aterrorizante. El hombre encontró la nueva firma de la tierra y los cielos fijados, restaurados. Él disfrutó, pero también temió, porque vivió en pavor que los cielos producirían a monstruos, es decir, a astros errantes, y se estrellarían otra vez sobre él. Una generación nueva andaba a tientas en la desolación y el abatimiento, y como la oscuridad gruesa fue disipada, sus niños creyeron que atestiguaban una nueva creación. El tiempo pasó, la memoria se fue perdiendo, y el expediente de sus antepasados se fue perdiendo. La generación siguió la generación, y como las edades revelaron, las nuevas lenguas y los nuevos cuentos
sustituyeron a los viejos. Los seres humanos, como vemos, pues consiguen sobrevivir a los cataclismos y comienzan sus civilizaciones de nuevo, pero el Kolbrin reseña un tránsito más de Marduk, esta vez visto por los cielos, ¿no? Como una gran estrella luminosa que igualmente en su tránsito genera cataclismos geofísicos en nuestro planeta. Y dice el texto: moraron con edades largas en tierras de la paz y de la abundancia. En efecto, si observamos objetivamente las cronologías de los personajes bíblicos, incluso de algunos reyes semidioses sumerios, vemos que indican edades de cientos de años incompatibles con los actuales cánones biológicos del hombre. De ahí que estudiosos como Lara Peinado acepten sí unas cronologías monárquicas y no otras, porque superan, como indico, pues el siglo de periodo de reinado, ¿no? Por lo tanto, unas se admiten y otras se excluyen. Pero ciertamente los textos antiguos refieren hombres mucho más longevos que los actuales. Y dice el texto: lucharon contra las dificultades, eran disciplinados, porque sus antepasados habían cruzado el gran vacío de la oscuridad. Dice que sus deseos eran hacia Dios y les llamaron los niños de Dios. Su país era ondulado y boscoso, era fértil, teniendo muchos ríos y pantanos. Había grandes montañas al este y al oeste, y en el norte estaba un llano pedregoso extenso. Entonces vino el día en que todavía se convirtieron todas las cosas, un día aprensivo, porque Dios, es decir, el errante, Marduk, causó una nueva muestra de aparecer en los cielos, de modo que los hombres supieran que la tierra sería afligida, y la muestra era una estrella extraña. El periplo, entendemos, transcurrido entre el anterior cataclismo y esta nueva aparición del clúster errante en los cielos, se desconoce, no tenemos referencias, pero el ciclo orbital de Marduk podría ser, como veremos más adelante, de unos 13.000 años. Y prosigue el Kolbrin. La estrella creció y enceró un gran brillo. Era impresionante, mirad, presentó los cuernos y cantó, algo nunca visto, es decir, lo que entendemos como un estruendo celeste. Los hombres, prosigue, viéndola, dijeron entre sí mismos: seguramente este es Dios que aparece en los cielos sobre nosotros. La estrella no era Dios, aunque fue dirigida por su diseño, pero la gente no tenía la sabiduría para comprender. Entonces Dios, Marduk, se manifestó en los cielos. Su voz era como el rodillo de un trueno arropado con humo y fuego. Él llevó iluminaciones en su mano y su respiración, cayendo sobre la tierra, produjo el azufre y las ascuas. Su ojo era un vacío negro y su boca un abismo que contenía los vientos de la destrucción. Él cercó el conjunto de los cielos, es decir, lo que entendemos como que ocupó todo el firmamento, llevando encima suyo la parte posterior de un traje negro. Dice el texto que esta cola adornó con las estrellas. Tal era la semejanza y la manifestación de Dios en esos días. Impresionante era su cara, terrible su voz de la cólera. El sol y la luna se ocultaron en medio, y había una oscuridad pesada sobre la cara de la tierra. Dios pasó a través de los espacios de los cielos arriba con un rugido poderoso y un tocar de trompeta ruidoso. Las trompetas del Apocalipsis, es decir, el hum en nuestra época. Entonces llegó el crepúsculo encendido de rojo severo, el silencio muerto y el negro de la condenación. Los grandes fuegos y el humo color de rosa ascendieron para arriba de la tierra y los hombres jadearon para el aire. Posiblemente alude al mismo envenenamiento de la atmósfera descrito en la primera destrucción. Y prosigue diciendo: la tierra fue barrida por un diluvio poderoso de aguas, lo que podría ser el último y más reciente gran diluvio bíblico, alrededor de entre 10 y 13.000 años atrás, ¿no? Dice que un agujero abrió en el medio de la tierra, un posible impacto tal vez de un asteroide introducido por Marduk, y que las aguas entraron y se hundieron debajo de los mares. Las montañas del este y del oeste estuvieron partidas en trozos y se levantaban en medio de las aguas que rabiaron alrededor. La tierra del norte se inclinó y volcó su lado. Y este punto es determinante para comprender nuestro pasado entre 15.000 y 13.000 años atrás. De hecho, el último paso de Marduk, en este caso en tránsito por el firmamento celeste, vemos que produce alteraciones geomagnéticas severas con las consecuentes catástrofes geofísicas. Pero la humanidad
parece que se recompone mucho antes y con más supervivientes. Aunque tuvimos que pagar un precio muy alto, demasiado, el hecho es que se extravió definitivamente nuestro conocimiento del pasado, la desubicación con la historia más remota, la pérdida del origen y la consecuente desconexión espiritual, en consecuencia, la involución y el olvido de nosotros mismos. Y caímos en el salvajismo de la inconsciencia, en la guerra, en el odio y en la dominación. Posteriormente, un nuevo diluvio, quizá un nuevo paso cercano del astro Marduk antes de abandonar el espacio, o quién sabe si la llegada, el posicionamiento de la luna en el firmamento terrestre, vemos que parece acabar con seres de todos los tipos, con un bestiario celeste que conviviría con nosotros y que hoy compone esos relatos mitológicos y que según el Kolbrin, pues bueno, eran, ¿no?, otras civilizaciones entre las que nosotros estábamos. Y dice el texto: entonces, otra vez el tumulto y clamor cesaron y todo era silencioso. En calma y tranquilidad, la locura explotó entre los hombres. Frenesí y gritos llenaron el aire. Cayeron uno sobre el otro en matanza insensible e inconsciente. Ni unos ni otros preservaron a la mujer o al niño porque no sabían lo que hacían. Funcionaron sin comprensión, estrellándose en la destrucción. Huyeron a las cuevas y fueron enterrados, y, tomando el refugio en árboles, los colgaron. Había violación, asesinato y violencia de toda clase. El diluvio de las aguas vino detrás, haciendo barrido, una purga de limpieza en la tierra. De golpe llovió incesante y había grandes vientos. Las aguas de afluencia abrumaron la tierra y al hombre. Sus multitudes, sus jardines y sus trabajos dejaron de existir. Preservaron alguna gente sobre las laderas y sobre los restos flotantes, pero lejos, separados unos de otros, los dispersaron sobre la cara de la tierra. Lucharon para la supervivencia en tierras de gente tosca. En medio de la frialdad, abrigaron estancias y sobrevivieron en cuevas. La tierra de la pequeña gente y la tierra de gigantes, la tierra de los sin cuello y la tierra de pantanos y las nieblas, las tierras del este y el oeste, todas fueron inundadas. La tierra de la montaña y las tierras del sur, donde hay oro y grandes bestias, no fueron cubiertas por las aguas. ¿Quiénes serían aquellos que preservaron alguna gente sobre laderas y restos flotantes? ¿Qué tierras serían las del sur, aquellas donde hay oro y grandes animales, y que, al igual que la tierra de la montaña, no fue cubierta por las inundaciones? Durante 10 años siguiéndole la pista a Marduk, como lo llamaban los babilonios y como me gusta llamarlo a mí, otros prefieren llamarlo Nibiru como los sumerios, Hercólubus como los musulmanes, en fin. Indiferentemente del nombre que le demos, estamos refiriendo a un mismo fenómeno que todas, absolutamente todas las culturas del mundo definen con igual precisión. Ha turbado y ha perturbado los sueños y los días de los hombres del pasado, de nuestros ancestros. Y no solo ha constituido un legado en todos estos textos, sino que de alguna manera ha sido la huella de nuestra civilización y un paso fundamental en nuestra historia, donde el ser humano, el protoser humano, ese protoser humano adámico, convivió, donde nosotros éramos uno más entre todas esas razas, todas esas especies que había sobre la faz de la creación, ¿verdad? Entonces, mis conclusiones actualmente y a día de hoy, dado que he estado durante 10 años, insisto, tratando de comprender esta estrella errante, este planeta, lo que quiera que sea, cuerpo, astro, que entra aproximadamente cada 3.600 años, está en discusión si es cada 3.600 años, cada 13.000 años, lo veremos más adelante, no podía ser comprendido este astro desde un modelo heliocéntrico. No tenía ningún significado, no tenía ningún sentido desde la propia física, que un astro que era atraído por la masa de nuestro Sol entrara a girar hasta dentro, hasta el cinturón de asteroides para luego salir para afuera otra vez, ¿no? Y sin embargo, desde un modo geocéntrico, este Sol, como un Sol local, este Marduk, como un segundo Sol local que estaría en una periferia exterior a nuestro mundo, a donde nosotros habitamos, a nuestro círculo, atendiendo a estos textos del pasado, tendría una injerencia en un principio, un impacto físico, y luego, como vemos, en una segunda rueda de destrucción, tal y como narran los textos, lo que podríamos entender perfectamente como un impacto geomagnético, como un impacto magnético que tiene sobre nuestro astro Sol y directamente sobre la geofísica de nuestra Tierra, de nuestro mundo. El hum, ese fenómeno sonoro que estúpidamente la ciencia
ha bautizado como cielomoto, podría deberse precisamente al choque de esos dos campos magnéticos. Si tenemos en cuenta esta rueda de creación de anillos concéntricos y que cada una de ellas tendría sus propias luminarias, en concreto 3 luminarias, una estrella en efecto o sol negro que sería invisible al ojo humano por su espectro de luz, una luna, como es en nuestro caso con la luminaria que vemos cada noche en el cielo, y un sol, que serían por supuesto ambos 3 astros locales y ubicados próximos a unos miles quizá de kilómetros sobre nosotros de altura y no nunca a cientos de millones de kilómetros ni nada de eso. Por tanto, Marduk es un astro periférico, es un sol cercano que eventualmente produciría esa visión de 2 soles en el cielo, que por supuesto es machacona y brutalmente atacada y desacreditada por esas fact-checkers o agencias verificadoras de datos. Sin embargo, es muy interesante hacer un análisis de ese artículo porque se engloba lo que claramente podría ser un fake con imágenes que jamás se ha podido demostrar que sean ni falsas, ni que estén trucadas, ni que no reflejen la realidad que están reflejando, que es la de 2 astros, cada uno de los cuales ilumina incluso el mar con su luz. Por tanto, podemos concluir en base a estos textos que el ser humano es una involución, es el pozo de lo que sería un protohumano, un ser adámico que estaría muchísimo más evolucionado y que sería extraordinariamente más longevo de lo que el ser humano es hoy. Las cosmologías Hopis, que por espacio no hemos abordado, también, por supuesto, se ocupan de este fenómeno, incluso nos dicen que la llegada de esta estrella errante, de este Marduk, que será una cachina roja, algo así como un gran astro rojo, estará precedido primero por una cachina azul, por la visión de una cachina azul, que podría ser este hipotético sol negro que por alguna razón llegara a hacerse visible eventualmente en los cielos. Las cosmologías Hopis van mucho más allá, diciendo que incluso en el centro del mundo, donde habitarían los cachinas, donde habitarían estos dioses, entre comillas, que los instruyeron y que nos crearon según sus cosmologías, pues posee este continente central una cúpula que se cierra para prevenirlo de los daños geofísicos cuando ocurre la injerencia de Marduk o de Nibiru en nuestros cielos e impacta el campo electromagnético de nuestro Sol. Y por tanto, mi conclusión final es que Marduk existe, que para entenderlo bien debe ser observado desde un modelo geoestacionario y desde la comprensión hipotética. Siempre estamos conjeturando, siempre estamos especulando en este sentido de que pudieran existir esos soles periféricos locales, que sería lo único que podría dar explicación a que tal fenómeno como Marduk, recogido como vemos desde la noche de los tiempos, existiera como yo creo que existe y como creo a lo mejor que algún día se hará visible, porque es en la literatura clásica, desde el retorno de los brujos, pasando por un montón de historias, de lecturas y de matices, que podemos encontrar que el hombre desde la noche de los tiempos sueña con cielos rojos, y no solo con cielos rojos, sino con grandes estruendos en esos cielos rojos, y con un viento embravecido y con un mundo nivelado, desequilibrado, desestabilizado, algo como una huella atávica, algo genético que se ha quedado grabado en nuestro ADN y que nos lleva al recuerdo de nuestros ancestros para tratar de entender los hechos del presente. Esto ha sido Tiamat, nos vemos en un próximo programa.